Hola, buenos días. Nos encontramos en Cuenca, estamos en el centro histórico. Atrás de mí estamos viendo la nueva catedral que fue construida en 1885. La catedral colonial está al lado, es blanca y esta es bastante monumental. Todavía no hemos ingresado. Un detalle interesante de las cúpulas que mostraremos después en fotografía porque es bastante alto, no podemos enfocarlo, es el detalle es que fueron hechas traídas de la República Checa. Saludos de Historians on the Road. Bueno, estamos en la Plaza Calderón. Aquí tenemos, como vimos en el anterior video, la Catedral de la Inmaculada Concepción, que es la nueva. Al lado está una iglesia blanca muy bonita cerca del Mercado de las Flores, y lo característico de esta plaza, que es la más grande de Cuenca, es que hay la catedral antigua, que es la colonial. Todavía no hemos llegado allí, estamos dando el giro para ver, pero es tan arbolizado que no podemos verlo. De frente estamos viendo la catedral, vamos para allá. Esta que estamos viendo aquí es la Catedral del Sagrario de 1540 y tantos. Les quedo debiendo la fecha. Con el viaje no he logrado informarme adecuadamente, pero cuando veamos las fotos vamos a precisar. En otra esquina de la plaza está la Corte de Justicia, y de la otra parte sí son ya edificios modernos sin gran gracia. Estamos en la Catedral Antigua, que es llamada así por la gente del lugar de cariño, porque realmente fue iglesia hasta 1775 aproximadamente. Esta es la construcción religiosa más antigua de Cuenca, es de 1557. En las partes laterales tiene restauración de algunas pinturas que quedaron, y lo que vemos en la parte del techo, en el cielo raso, es obra del pintor Nicolás Vivar, de influencia sevillana. Es muy lindo, tiene un órgano también muy antiguo que podemos ver en esta parte en el fondo del altar, al que solo tenían acceso las personas que lo interpretaban, que eran 5, y en unos agujeros que no entendí muy bien cuáles son, podían ver el coro. Esta iglesia fue desconsagrada, dejó de ser iglesia en el año de en este siglo, no sé, en el siglo XXI. Y nos dieron un dato interesante de la catedral nueva, que duró 80 años en ser construida. Aquí tenemos algunos elementos de la Eucaristía. Esto debe ser en plata y no tenemos ninguna especificación. Y por aquí tenemos el baptisterio, que se ve muy antiguo, debe ser del siglo XVI. No tengo anteojos, así que no sé decirles exactamente, pero sí tiene toda la forma de los baptisterios del siglo XVI. Aquí estamos viendo la Capilla Coronel de Mora. ¿Por qué se llama así? Por sus benefactores. Es una capilla del siglo XVI que fue construida y fundada por Catalina Coronel de Mora, quien la entrega a su hermano, el capitán Antonio de Mora, alcalde de la ciudad de Cuenca. Y luego, en 1603, es heredada por su hijo, el alférez real Juan Coronel de Mora. De este templo es la única capilla que conserva murales del siglo XVIII pintados al temple. Es preciosa. Además de estos, de los murales y de la capilla,
y de las placas de oro podemos observar una obra espectacular en madera tallada que me imagino era para uso de la iglesia. Es una talla verdaderamente especial. Nos comentaban que los murales están fueron restaurados, pero se respetó la autenticidad, no se completaron porque es lo único que quedó de ellos. En la parte del arco vemos un sol, ¿no? Los símbolos religiosos, la estrella, y hay una imagen de un obispo probablemente, y también hay unos pequeños altares donde pues queda muy poco. Hay una imagen de la Virgen María, pero no es muy clara la advocación. También se ve en el altar grande una pintura muy detallada con flores, muy bonita. Esto me lo estoy pues así medio inventando porque no hay explicación en la parte del museo. Aquí vemos otro elemento eclesiástico que dice que es un lavatorio de manos de autor anónimo, y no es muy antiguo, es del siglo XX. Parece hecho en una aleación de plata. Aquí estamos viendo un altar del lado derecho del altar mayor de autor anónimo, fechado en 1573 y cuya técnica es el falso fresco. Según información de la iglesia, este espacio fue otorgado a Juan de San Juan de Bermeo por la buena administración de la iglesia mientras fue mayordomo. Según las investigaciones históricas, fue posible encontrar la pintura que estuvo cubierta con un muro de adobe. La capilla de Guillermo de Hernández fue construida en 1573 y consagrada a la Virgen de los Dolores en el siglo XIX. Se construye bajo patrocinio de Guillermo de Hernández, quien pertenecía a una familia pudiente dedicada a la producción de harina. En el año de 1885, Manuel Paredes pinta al temple el altar de la Virgen de los Dolores. La última intervención pictórica fue realizada por Nicolás Vivar, quien la concluye en 1931. De esta capilla nos llama la atención en particular el artesonado, que es maravilloso en colores variados y flores, y esto es parte de las construcciones de tipo colonial muy característico. Estamos viendo la capilla de Benito de Mendaña o Avendaño, que fue construida en el año de 1572. Este señor era teniente de corregidor y justicia mayor de la ciudad, quien donó en 1559 la mejor casa de la ciudad para que ahí funcionara el monasterio de la Inmaculada Concepción. Esta donación fue la dote que aportó para que sus 3 hijas fueran religiosas. Esto era una práctica bastante común en la época. Sin embargo, se ve que el señor era muy pudiente porque dotó a 3 hijas para ser religiosas. Manuel Paredes pintó y doró el altar en 1868 y en 1930 se blanquean las paredes. Las pinturas murales que se observan actualmente son posteriores a esa fecha. Son parte, digamos, de la restauración moderna. Ya no corresponde a la pintura colonial. Aquí llegamos al altar mayor, donde los murales y la parte del techo son de obra del pintor moderno Nicolás Vivar, que nace en 1880 y tantos, y en algunas partes de la iglesia dice que
Estos trabajos son terminados en el año de 1930. Nos encontramos en la cripta de la vieja catedral, lugar subterráneo en que se acostumbraba a sepultar a los muertos. En la Europa medieval y también en la época colonial en América, tenían el honor de ser enterrados en ellos las personas de la nobleza, los más importantes miembros de la Iglesia y los hombres de Estado. La Iglesia Católica en América, a partir de su conquista y colonización, permitió el enterramiento de personas de diferente condición social, económica y étnica, siempre y cuando pudiera pagar el valor que costaba ser enterrado en estos lugares. Así en Cuenca lo hicieron algunas personas. Por ejemplo, en el siglo XVI, una mujer conocida como la Beata Locana está sepultada cerca del Evangelio de la Iglesia Matriz, junto a las tumbas de Pedro de León y Pedro de Santana, que fueron fundadores de Cuenca, y el segundo medidor de tierras de la urbe. En este momento ya no existen restos, simplemente fueron desplazados a la Catedral Nueva y existía un osario común, que es lo que se filmó anteriormente. Con esto creo terminamos la Catedral Vieja.